Bien, chicos, vamos a empezar sí con el tema de vectores. Para este video lo que vamos a ver es cómo crear un vector, cómo definir primero un tipo de vector y qué es un vector en sí. ¿Sí? Vamos a empezar con eso. Bien, en este video lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos un menú creado con varias opciones y le vamos a ir agregando más opciones, ¿sí? Eh, en sí, bueno, vamos a ver estas opciones y unas cuantas opciones más, ¿sí? Para que ustedes aprendan a trabajar bien con el tema de vectores. En el caso de este menú, bueno, ya está hecho porque hay un video donde ya explicamos eso. Ahora, aquí hay para repetir. Vamos a repetir el menú repetidamente según la opción. Si vale 1, vamos a hacer algo. Si vale 2, vamos a hacer algo. ¿Sí? Esto ya lo hice para que no perdamos tiempo en esa parte, digamos. Esa es la parte del menú y hay un video donde explicamos la parte del menú. ¿Sí? Vamos a intentar hacer unas cuantas 16 opciones a ver si llegamos. ¿Sí? Y en caso obvio que la opción no sea no válida, vamos a mostrar un mensaje aquí. Opción no válida. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar con el tema de vectores, ¿sí? Si tienen duda me preguntan. Esto es sencillo, así que el menú obvio que lo pueden hacer, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de vectores. Para el tema de vectores, primero tienen que entender esta idea, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿sí, no? Ahí está. Generalmente un vector es prácticamente, ¿se acuerdan ustedes? Antes ustedes tenían una cajita, ¿sí? Una variable, podría decirse que era así. Ahora, si vos pones una variable al lado de otra y al lado de otra, prácticamente se forma esta estructura que ustedes ven aquí, estos casilleros. Podemos decirlo así como casillero. No sé si ustedes fueron a comprar, por ejemplo, al supermercado y hay el casillero para dejar la mochila. Bueno, hay varios casilleros, uno al lado del otro, podríamos decir. Bien, un casillero al lado del otro representa un vector, es una colección de elementos. ¿Sí? Ustedes van a tener varios casilleros para guardar una sola cosa en cada uno de los casilleros. Imagínense que aquí guardo una mochila, guardo otra mochila y otra mochila. ¿Sí? Cuando ustedes van a comprar el súper. ¿Sí? Pero cada uno guarda una sola mochila. El tema de vectores prácticamente es que ustedes pueden guardar en cada uno de los casilleros una sola cosa. ¿Bien? Una de las características que tiene un vector prácticamente es que tiene un nombre. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se va a llamar? ¿Sí? Toda esta estructura, todo este conjunto de casilleros, ¿cómo se va a llamar? Le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner B, B de vector. ¿Sí? Cuando yo diga B, estoy haciendo referencia a todo esto, todos los casilleros. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo te pongo acá un 2, imagínate que este 2 es como una pelotita de pool o una pelotita que tiene un valor 2. Yo quiero preguntarle a ustedes en qué posición está este 2 de los casilleros. ¿Qué posición de casillero corresponde en la vida real? ¿Sería la posición 1, 2, 3, la 0? ¿Cuál sería? Ahí por el chat. Bien, está en el número 2. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que el primer casillero es el casillero 1, el segundo el casillero 2, 3 y así, 4, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los casilleros. El número de casillero, anótenselo bien esto, se llaman posiciones, o sea, la ubicación, el número del casillero. ¿Sí? Donde se va a guardar una pelotita. Por ejemplo, acá puedo guardar otra pelotita que diga, no sé, 3, una pelotita número 3 en el primer casillero. Imagínate que aquí guardo, bueno, este le pongamos 8, no le pongamos 2 porque así no confunde. 8 le pongamos. Y aquí pongamos un 9. ¿Sí? Ahí está. Ahora yo le pregunto, ¿el 9 en qué posición está? ¿En qué casillero está? Rápido, a ver, ¿en qué casillero está? Estará en el 1, 2, 3, 4. 3, perfecto. ¿El 8? ¿En qué casillero? 3. Bien. A eso, esto que ven de rojo lo vamos a llamar posición y lo vamos a denotar por una letra, ¿sí? En sí vamos a crear una variable, vamos a decir una variable i. Y esto lo van a ver mucho ustedes. El i va a representar a las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, si i vale 1, ¿a qué casillero está apuntando? Al primero, ¿o no? ¿Sí? Si i vale 2, valdría 2, estaría apuntando al casillero número 2. Si vale 3, al casillero número 3 y así. ¿Estamos de acuerdo? El vector tiene que tener un nombre. En este caso lo vamos a poner B. ¿Le puedes dar otro nombre? Sí. Z, A, H. Generalmente no importa cómo se llama el vector. Lo importante es que tenga un nombre. Eso es lo primero. Segundo, tiene posiciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Se entiende hasta ahí. Bien, tenemos dos cosas hasta ahí.
Entonces tenemos el vector y las posiciones. Ahora, hay otra variable que también la vamos a crear en la programación y esta la vamos a poner que se llame la letra n. ¿Y n qué representa? Anótense bien esto. N representa a la cantidad de elementos actuales dentro del vector. Cantidad de elementos actuales. Elementos yo lo llamo a cada una de las pelotitas que está depositada acá adentro. Por ejemplo, el n, ¿cuánto valdría si representa la cantidad de pelotitas actuales? ¿Cuánto vale? Para este ejemplo que están viendo en pantalla. ¿Cuánto dicen que vale? ¿Será 4? ¿Será 3? ¿Será 2? ¿Cuánto vale el n? Si es la cantidad de elementos actuales. Ahí está. El valor correcto es prácticamente 3. ¿Por qué? Porque tenés una pelotita, dos pelotitas, tres pelotitas guardadas en tu vector. ¿Sí? N es la cantidad de elementos, o sea, la cantidad de pelotitas que están guardados adentro. ¿Bien? Eso es n, la cantidad de elementos, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar mucho porque con un vector viene un n que determina la cantidad de elementos que viene adentro del vector. Ahora, aparte de indicar esta n, la cantidad de elementos tiene otra funcionalidad. ¿Cuánto vale n? Aquí vale 3. Si vale 3, ¿a dónde voy a apuntar? Esta n es como que apunta al casillero de la última posición, o sea, al último elemento dentro del vector. Tiene como una doble funcionalidad, hace dos cosas, digamos, es más grosso el n. El n, aparte de indicarte, che, tenés tres pelotitas, Cristian, te apunta al último casillero, a la última pelotita, o sea, la ubicación del último. ¿Estamos bien? Acuérdense, tiene como doble funcionalidad. Aparte de indicar la cantidad de elementos actuales, indica la última posición. Si n vale 3, estaría apuntando al casillero número 3. Bien, vamos a seguir. Aparte de esto, chicos, bueno, ya sabemos que B, tengo la I, tengo la N. Hay otra cosa que se llama dimensión. La dimensión lo vamos a tratar también, no se preocupen, la dimensión de un vector. Dimensión, ¿qué será la dimensión? La dimensión es la cantidad de casilleros totales. ¿Cuántos casilleros ven aquí? ¿Cuántos casilleros ven aquí en este vector? 4. 1, 2, 3, 4 casilleros. No me importa si están ocupados, pero yo veo 4. Eso es dimensión y no tenés que confundirlo con el valor de n. N es cantidad de pelotitas adentro. Dimensión es cuántos casilleros hay realmente. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entendió la idea, no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentarlo hacerlo en Pascal. Esto en forma gráfica es re sencillo, fácil. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacerlo en Pascal? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que vamos a usar aquí, tenemos la parte de uses, después de esta parte de uses, vamos a poner otra palabra reservada de Pascal que es type, tipo, ¿sí? En inglés, tipo. Vamos a definir nuestro propio tipo, vamos a crear un propio tipo de dato. ¿Qué significa crear un propio tipo de dato? Prácticamente, a ver, yo les quiero, si yo pongo un 3, imagínense, el 3, ¿qué tipo de dato corresponde? ¿Cuál es su tipo de dato si fuera un 3? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es real, lógico, cadena, carácter? ¿Qué es un 3? ¿Qué tipo de dato sería? Integer, bueno, le pongamos integer, perfecto. Ahí está. Si ven true, ¿qué tipo de dato corresponde? Boolean, bien, perfecto, sí saben los caracteres, sí saben prácticamente los tipos de dato. Si ven una C de Christian, ¿qué tipo de dato sería? ¿Qué tipo de dato es la C? Char, perfecto, esto es char. Ahora, ¿qué pasa si Christian le viene y le pregunta, y bueno chicos, ustedes que están filosos, esta estructura, ¿qué tipo de dato corresponde aquí? ¿Cuál es su tipo de dato? No es por, ¿sí? ¿Qué tipo de dato? Aquí, array, vector, bueno, pero ¿qué es lo que va realmente aquí? ¿Sí? Dicen array, vector. ¿Sí? Yo sé que esto es un vector porque fíjate, lo dibujé perfecto, igualito, ¿no? ¿Sí? Número, no, integer tampoco, porque integer ya sería un número solito, no te estoy hablando de unos casilleros, ¿sí? Bien, pero esto ¿cómo sería? ¿Cómo lo haríamos nosotros? En sí, el tipo de vector, para esto no hay un tipo definido, no hay un tipo para que yo ponga aquí. Por tanto, nosotros somos grosos y lo vamos a crear en Pascal.
Por tanto, esta es la parte de type. En la parte de type, vos vas a crear el tipo de dato. O sea, yo le digo crear cómo quieren que se llame. Ustedes le van a dar un nombre. ¿Sí? Le van a dar el nombre. ¿Estamos perfecto? Yo en este caso le puedo poner, por ejemplo, tvector y asigno. Igual, tvector. O sea, si yo pongo tvector aquí, estoy diciendo que cada vez que vea esta estructura de un vector, su tipo de dato que van a tener que poner es tvector. ¿Sí? tvector. Ese sería mi tipo de dato. ¿Sí? O sea, cada vez que ustedes quieran hacerse referencia al vector, ustedes tendrían que poner prácticamente ese tipo de dato. Este es el tipo de dato, anótenselo bien. Cuando hagan referencia al vector, este es el tipo de dato. ¿Sí? Bien, la parte de type no es nada, solamente aquí vamos a crear un tipo de dato para el vector. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de dato que vamos a poner. Vamos a poner igual, no sé si lo ven ahí. Vamos a hacer resume, ahí está, para ciego. Y vamos a definir aquí que ese tipo de vector va a ser un array, un arreglo. ¿Sí? Un arreglo es prácticamente los elementos son del mismo tipo, se pueden guardar mismas cosas. Por ejemplo, el que habíamos visto aquí, ¿qué está guardando aquí? Números, ¿qué no? Entonces, este es un vector para guardar números. Podés guardar pelotitas que tengan números nada más. Imagínate que fuera un vector para manzanas. ¿Qué va a guardar aquí? Una manzana, otra manzana y así. ¿Sí? Un array prácticamente contiene elementos del mismo tipo, ¿sí? Que sean homogéneos. ¿Bien? Ahora, se pone array, entre corchetes vamos a poner la dimensión. Y voy a decir que va, bueno, va la dimensión. ¿Qué habíamos hablado? ¿Cuál es la dimensión? La dimensión tiene que ver con la cantidad de casilleros que vos querés. Vos querés que tenga 4, entonces vas a poner desde 1 hasta 4. Si querés que tenga más, de 1 hasta 100, podés poner de 1 hasta 100. Generalmente yo pongo de 1, punto, punto, y hasta un valor máximo. ¿Cuántos casilleros querés? Generalmente se pone va 100, puedes poner 1000, 200. No es que siempre va 100, digamos. Puedes poner el valor que vos quieras. Generalmente ponemos 100 para que sea un poco grande. Significa que cada vez que vos crees el vector, ¿cuántos casilleros se van a crear? ¿Cuántos casilleros realmente se van a crear? Bien, 100. ¿Por qué? Porque yo le dije, che, la dimensión tiene que ser 100 casilleros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si... ¿Por qué pongo 100? ¿Por qué pongo un valor alto? ¿Qué pasa si pongo 2? ¿Cuántos casilleros ven ahí? ¿Cuántos casilleros se van a crear? ¿Tu vector de cuánto va a ser? De 2. O sea, vas a tener solamente esta parte. Cada casillero, cada vector se va a crear con 2 posiciones nada más. Y generalmente eso en la programación no tiene mucho sentido, digamos. Porque ustedes tienen que crear un vector para almacenar muchas cosas. No solamente 2 cosas, digamos. ¿Sí? Si no, ya no tiene sentido esta estructura de almacenamiento. ¿Sí? Por eso le ponemos un valor grande, porque diciendo, che, bueno, 100 es grande ya, o sea, vas a poder guardar por lo menos hasta 100 cosas. ¿Estamos bien? Ahora, se entiende la dimensión, ¿no? Vamos a poner of. Significa de en español. ¿Sí? Tiene 100 casilleros de qué? ¿Qué es lo que queremos guardar ahí? Esto. Fíjense este vector que teníamos al principio. ¿De qué tipo es? ¿Qué es lo que estamos guardando en su interior? ¿Qué ven guardado aquí? Son, ¿qué son? Esta pelotita, 3, 8 y 9. ¿Qué son? Integer. Son números. Si fuera manzana, es de tipo manzana, ¿qué no? Si fuera naranja, de tipo naranja. Si fuera sandía, de tipo sandía. Como son números los que está guardando, entonces aquí yo voy a poner de tipo integer. ¿Sí? Estoy diciendo, che, todos estos casilleros estén preparados para guardar números. ¿Sí? Listo, has definido un vector. Tu tipo de dato, guíate con este tipo de dato. T-vector, nada más. T-vector. Ese es el tipo de dato de un vector. ¿Podés crear más? Sí, de la misma forma. ¿Sí? Ahora, este tipo vector, ahora está bien, ya creamos, definimos un tipo de dato, o sea, lo que hicimos solamente es crear esta parte, un tipo de dato para el vector, lo único que se hizo en esa parte. Ahora, vamos a intentar crear el vector realmente en Pascal. Un vector tiene que tener un nombre, por ejemplo, b, y una cantidad de elementos, que era n. Entonces yo voy a venir aquí, yo voy a decir, bueno, en la parte de variables globales, que ya la habíamos visto en uno de los videos, vamos a definir b, voy a crear una variable b, ¿y de qué tipo le voy a poner aquí? ¿Qué pongo aquí?
¿Cuál sería el tipo de dato de esta b? Esta b va a ser mi vector. ¿Cuál sería su tipo de dato? Bien, ¿qué ponemos? Hay dos chances, ¿pongo integer o pongo t-vector? ¿Sí? ¿Por cuál se tiran? ¿Integer o tipo vector? T-vector, dicen algunos dicen integer. Bueno, va el tipo del vector, el tipo de dato. Por eso lo creamos. Porque en sí, este t-vector contiene toda esta definición. Entonces, esto, vamos a poner, cuando yo les dije hace rato, cuando hablemos del vector, su tipo de dato es t-vector, así de fácil. T-vector. Ahora, si vos pusiste en vez de t-vector, pusiste tb, que se llame tu tipo de dato, bueno, acá pone tb. Este es el tipo de dato que vos lo creas, vos le definís el nombre. No es que siempre va t-vector, ¿no? Pero vos podés ponerle el nombre que vos quieras, el que más te convenga, digamos. ¿Sí? Vamos a trabajar con t-vector nada más, para que se entienda bien. ¿Sí? No haya ningún problema. En sí, puede ser el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Si acá dice X, acá pongan X, nada más. Listo, ya tenemos definido nuestro vector. Esta B es un vector, porque el tipo de dato lo dice. Ahora, ¿qué más me falta? Y bueno, Cristian te enseñó también que va una n, que es la cantidad de elementos actuales dentro del vector, o sea, la cantidad de pelotitas. Sí, yo le digo pelotitas para que sea más fácil, digamos. ¿Y esa n de qué tipo tendría que ser? La n. ¿Qué pongo aquí para la n? ¿Qué tipo de dato es? ¿O qué es esa n? ¿Sí? Un integer, ¿sí? Sería un integer. Porque n vale 3, vale 2, de acuerdo a la cantidad de pelotitas. Entonces, obvio que esto es un integer. Y de ahí no se olviden más. Cuando hablan del vector, este vector. Cuando hablan del n, es tipo integer. ¿Sí? Perfecto. Hemos definido dos variables globales para nuestra aplicación, que es b y n. ¿Listo? Ya tenemos el vector. Definición, vector, el vector b y el n, la cantidad de elementos de este vector. Bien, con eso vamos a trabajar.